un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, vamos a hablar sobre el tema de la independencia. Para eso ya se encuentra con nosotros el padre Rodolfo Cardenal, él es director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Le damos la bienvenida, padre. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, padre, a usted por acompañarnos. Bueno, el 15 de septiembre de 1821 se dio la firma del Acta de Independencia de El Salvador y del resto de países de Centroamérica de la corona española. ¿Qué representa hoy en día aquel evento para el país, padre? Bien, tengo que corregir porque es una frase hecha, pero es equivocada. No hay independencia de El Salvador y de Centroamérica. La independencia es de Centroamérica. La independencia es de Centroamérica, el Estado federal que sigue es centroamericano y en medio la unión a México fue también centroamericana. Por lo tanto, no hay la independencia de El Salvador, los países se separan mucho más tarde. Eso por un lado. Por otro lado, lo cual quiere decir que se nació con un espíritu de unidad regional que no duró mucho, porque los celos entre los países, de intereses de las élites, comenzaron rápidamente a conspirar contra ese ideal unitario con el que nace la República Centroamericana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero decir que la independencia fue un acto civil, político, meramente político. Ahí no hay militares por ningún lado. Los militares vinieron mucho más tarde, las bandas militares, porque no eran ejércitos, eran bandas militares dirigidas por caudillos y trataron de imponer su voluntad por la fuerza de las armas. Todas fracasaron. Y los ejércitos, o el control de la violencia y la centralización del poder, se viene dando en los países a finales del siglo XIX. Por lo tanto, el despliegue militar del desfile del 15 pasado, del jueves pasado, la preponderancia que le da el presidente al ejército es equivocada. Bueno, refleja lo que es este régimen, lo que es esta dictadura, dictadura en sentido propio porque vamos a una reelección, descansa sobre la fuerza militar. Y esa realidad quedó palpable en el desfile del jueves pasado. Ya los estudiantes son un adorno que queda en segundo plano, pasaron mucho más tarde y el centro fue el ejército. Y eso nos muestra en qué tipo de régimen estamos. Un régimen dictatorial, militarista, en el mejor sentido de la palabra. Y de hecho el despliegue militar que hicieron, han sacado todos los juguetes que tenían, todas las unidades han salido. Fue decir, miren, aquí estamos. Y además en una actitud agresiva, no festiva, agresiva, como que si hubiese un enemigo externo que estuviese amenazando el territorio nacional o la república, lo cual es falso, es un puro. Si hay algún enemigo es el narcotráfico y lo que el gobierno hace en contra del narcotráfico es porque Estados Unidos se lo indica. De hecho, es una de las razones para tolerar a Bukele, es la colaboración con el narcotráfico, con la base militar en Comalapa y la colaboración que prestan. Estados Unidos hace la labor de investigación y el ejército salvadoreño captura. Por lo tanto, se ha tergiversado completamente el 15 de septiembre y queda mucho por hacer para rescatarlo. Hay mucho por hacer para volver a la unidad centroamericana. Yo estoy convencido que el país y la región no tiene salida si no es a través de una unión estructural. Y hay que volver otra vez a iniciar el proceso de civilización en el sentido de volver cívica la sociedad y el ejército reducirlo a su mínima expresión. Sí. Padre, en la cadena nacional justamente del 15 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que El Salvador ahora es libre y que no depende de potencias imperiales. ¿Qué opina usted al respecto? Ese es un sofisma. Ese es un sofisma.
porque la moneda nacional es el dólar, y el dólar no depende del país, depende de las remesas. No tiene política monetaria porque circula el dólar, depende de las remesas. Hay otros, es cierto, los imperios del siglo XIX, comienzos del siglo XX se han replegado, pero ahora hay otros imperios. El capital neoliberal, el capital financiero, eso tiene sometido a la economía nacional. El país depende de las exportaciones y de los precios de los mercados internacionales. Y pretender, por lo tanto, es falso que no haya relaciones con el exterior. De hecho, lo que acabo de mencionar, quien le dice a la Fuerza Armada dónde hay tráfico de droga es el ejército de los Estados Unidos, porque la Fuerza Armada no tiene esa capacidad a pesar de todos los aparatos, artefactos que sacaron el jueves. Bien, entonces eso es una manera, es un sofisma para hacerse la ilusión. ¿Y cómo puede ser El Salvador libre e independiente cuando la mayoría de la población a duras penas puede vivir? Cuando la mayoría de la inflación está haciendo estragos en la canasta básica, cuando no hay vivienda segura, cuando las colas en el seguro, las filas, esperar las citas en el seguro, en el sistema público de salud son interminables, indefinidas, cuando el sistema educativo está en ruinas. Bien, eso, el país no puede ser, esos son sueños para ingenuos, ¿no? Hay que, pareciera que sí, da un orgullo, alimenta un cierto nacionalismo ingenuo, pero si nos comenzamos a ver para qué quiero ser libre si estoy como estoy, y por qué razón entonces el flujo migratorio se mantiene si es que no ha crecido. Por lo tanto, es una manera es un decir, como el presidente dice muchas cosas. Sí. Padre, en el discurso también el presidente de la República dijo que correrá por la reelección presidencial para 2014. ¿Usted qué opinión tiene acerca de este anuncio y el contexto en el que lo hizo? Bien, a mí no me sorprende. Era obvio, ya estaba en el ambiente. Faltaba el anuncio. Ha escogido esta fecha quizás porque piensa que el auge de popularidad con la represión del estado de excepción y no tiene otra cosa que decir. Si uno mira el discurso, no hay contenido. Hay frases hechas. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que hemos cambiado, pero no dicen que ha cambiado el país. Y entonces dice, sí ha cambiado, somos libres e independientes, pero ¿en qué consiste esa libertad y esa independencia? Eso no lo dice, no nos puede decir porque no existe. Entonces, lo único que podía decir serio, importante, es que se va a reelegir. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención o lo que es los argumentos, y los argumentos son puros sofismas. Es cierto, en otros países hay reelección, pero también es cierto, y esto no lo dice, que la reelección está prevista en sus constituciones. Y no solamente eso, esos países donde hay reelección tienen unos contrapesos que un régimen como el de Bukele no toleraría. El Parlamento, los tribunales de control, etcétera. Cada país tiene lo suyo, pero existen. ¿Y por qué? Porque hay una tremenda desconfianza frente al poder, porque el poder seduce y el poder obsesiona y el poder genera unas ambiciones después difíciles de controlar. Y entre más absoluto el poder, más absoluta la corrupción. Por lo tanto, eso es... entonces, ¿qué había que haber hecho si quería reelegirse? Cambiar la Constitución. Por lo tanto, esta asamblea que está por terminar el año, bueno, le falta todavía, ¿verdad? A cambiar la Constitución, introducir, por ejemplo, el proyecto de Constitución que hizo su vicepresidente, pero no le conviene, porque aunque alarga el periodo presidencial a 6 años, no tolera, prohíbe también la reelección. Pero bueno, eso lo podían haber quitado y entonces cambiar la Constitución, porque la Constitución actual dice que para cambiar la Constitución se necesitan 2 asambleas. Bien, esta que está por ahora y la que se elija el año 23. Entonces, de esa manera, o el comienzo del 20, sí, el 23. Entonces, de esa manera,
con una nueva constitución donde esté prevista la reelección, él podría reelegirse. Pero claro, eso significa que tiene que dejar el poder hasta que esté la nueva constitución. Y eso no se lo puede permitir. No se lo puede permitir por varias razones. En parte porque la ambición de poder es enorme. En parte porque piensa, está convencido, que nadie, entre todos los militantes que tienen el partido, entre todos los funcionarios, diputados, nadie como él está preparado para asumir la presidencia del Ejecutivo. Y también porque no hay ni el Chaparral, ni los Chorros, ni la Ciudad Volcán, ni el aeropuerto, ni el tren, ni las becas en el extranjero. Es decir, los grandes proyectos todavía están en el papel. Y por lo tanto necesita tiempo. Entonces, es falso que porque en otros países desde el primer mundo desarrollado, rico, hay reelección, se puede hacer en El Salvador. Así nomás no. Es anticonstitucional. La constitución actual es clara al respecto. Pero ese no es el problema, porque la constitución actual no lo va a detener. Ya ha demostrado con la excepción que la institucionalidad no le interesa en absoluto. Sin embargo, podría el ejército, la constitución habilita al ejército para dar un golpe en el caso de una reelección. No lo va a hacer porque lo tiene cooptado. Le concede todo lo que quiere. El ejército tiene... la inversión militar ahora es muy superior a lo que ha sido antes, cuando no hay ninguna guerra. Me pueden decir la guerra contra las pandillas. Pero si uno lo mira bien, esa guerra contra las pandillas es muy curiosa. Porque si fuera una guerra en sentido estricto, habría más muertos y más heridos de ambos lados. Las pandillas, las capturas son pacíficas, con engaño además. Entonces, ¿para qué quiero yo semejante armamento ofensivo y defensivo si la otra parte, las pandillas, no me están respondiendo al fuego? No hay fuego. El único que tiene fuego y el único que está matando son las llamadas fuerzas del orden. Por lo tanto, no se sostiene, es decir, es simplemente un deseo de continuidad. Y esta es la primera reelección. Habrá que ver, porque de la primera viene la segunda. Y además, no solo se reelige el presidente, sino todo el elenco de funcionarios. Todo el elenco de funcionarios que ha hecho mérito, y todos por lo general han hecho mérito, va a continuar en la siguiente periodo. Puede ser que roten algunos cargos, pero van a seguir gozando de buenos salarios, privilegios y de oportunidad para corromper, para enriquecerse ilegalmente. Por lo tanto, esto va a seguir también. Y el vicepresidente lo van a premiar porque el vicepresidente va a ser presidente 6 meses, los 6 meses que le deje. Pero si piensa, a mi juicio, si piensa que va a mandar, se equivoca. Ahí quien va a seguir mandando son los hermanos Bukele y los venezolanos. Él va a ser una simple pantalla como lo ha estado haciendo. Padre, desde su punto de vista, ¿qué sentido podría tener la aprobación de una nueva constitución de la República en esta coyuntura política del país? Una nueva constitución, la constitución actual es buena. Se puede mejorar en algunos puntos, pero fundamentalmente es buena. Lo que hace falta actualizar son los reglamentos y lo que hace falta actualizar son algunos códigos. Pero la Constitución todavía da de sí. Se pueden hacer unas cuantas reformas y eso se puede hacer relativamente fácil con las dos asambleas. Para mí el problema no es la Constitución. Voy a poner un ejemplo. No sé si ya lo hicieron, pero el plan es multar al que bote basura. Mire, pueden poner las multas más caras que quieran, pero esa ley es inaplicable. ¿Qué van a poner? Un vigilante en cada bus para que la gente no bote las bolsas plásticas después de lo que se haga. Van a poner en cada esquina. No pueden. No tienen esa capacidad. Yo no estoy a favor de que se bote basura, pero eso se combate con una campaña de educación constante y continua a todos los niveles, local, nacional.
y esos son incapaces de hacerlo. Y quedan contentos porque dicen, mire, ya les pusimos $2,000, $3,000 de multa. Es inútil, porque no hay quien aplique esa multa. Lo mismo el nuevo reglamento de tránsito, muy moderno, por puntos, semáforos inteligentes. Mire, los semáforos inteligentes están hablando de ellos desde hace tiempo. No tienen dinero para comprarlos y no tienen capacidad para administrarlo, por lo menos por ahora. Por lo tanto, de nada sirve que legislen, porque no hay, primero, hay mucha legislación que ni siquiera tiene el reglamento. Y si tuviese el reglamento, no hay manera de aplicarla, porque hay una incompetencia enorme para hacer el gobierno eficaz. Sí. Padre, como usted lo mencionaba en el tema del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, estos siguen siendo el estandarte del gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué opina sobre todas las acciones que han sido implementadas, sobre todo en el marco del régimen de excepción y que han sido con evidencia de vulneraciones a los derechos humanos en el país? Y yo no defiendo a las pandillas y a los pandilleros, pero no es la manera de combatirlos. Y eso ha llevado, aparte de la medida como se tomó, eso ha llevado a violentar todos los derechos humanos, tanto de pandilleros como de no pandilleros. Los pandilleros y los culpables, los criminales, tienen derechos, son personas humanas y tienen derechos, aunque no nos guste. Y para los que son cristianos, son personas humanas, son hijos e hijas de Dios y también tienen que respetar esa dignidad humana, por muy criminales que sean. Y hay que hacer justicia, hay que hacer justicia. Pero no es cristiano negarles ese derecho, de ninguna manera. Y tampoco es humano. Y el derecho internacional y la Constitución protege esos derechos. Por otro lado, la captura de esa enorme cantidad de gente, donde hay una buena proporción de gente inocente, que no tiene nada que ver con pandillas, muestra cómo las pandillas están metidas en el tejido social. Por lo tanto, yo no puedo erradicar a las pandillas con ese tipo de método masivo, porque entonces estoy también desgarrando el tejido social. Y eso se muestra en los niños que quedan abandonados, las mujeres que se ven de un día para otro al frente de una familia sin ingresos, sin empleo. Eso muestra también que la manera de combatir el tema de las pandillas es proporcionando empleo, educación, salud, presencia del Estado en las zonas populares que el Estado neoliberal de Arena abandonó. Y al abandonarlo entraron las pandillas. Bueno, hay que volver ahí. No con el ejército, porque el ejército entra y sale. Y no es eso lo que hace falta salud, educación, casas comunales, diversión, buenas calles, agua potable, etcétera, etcétera. Y eso, por ahí es donde va la solución a ese problema. Pero además hay información ya que la amenaza del régimen de excepción está siendo usada no solo para las pandillas, ya es el Estado autoritario represivo. Según lo que he visto, a los vendedores informales del centro de la capital les dijeron que si no se iban, les aplicaban la excepción. A unas familias de Nuevo Cuscatlán que quieren sacar de unos terrenos, ya las amenazaron con el régimen de excepción. Tengo información de que los liderazgos independientes que existen en ciertos barrios, pasajes y vecindarios, los están coaccionando, acosando en realidad, para que se alineen con nuevas ideas. Y si no abandonan el liderazgo independiente por el bien del barrio, del pasaje, de la comunidad, les van a aplicar la excepción. Y todos sabemos, es claro, que el que entra ahí es como el
el letrero que encontró, que pone Dante a la entrada del infierno: el que pase por esta puerta pierda toda esperanza. No va a salir, se pierde entre las cárceles, en la desinformación, etcétera, en el hacinamiento, en la tortura, en el maltrato, y puede salir cadáver. Bien, entonces la excepción ya se ha convertido en una manera de coaccionar, de reprimir ya no solo pandillas, sino todo aquello que al régimen no le gusta o no le parece. Y eso es sumamente peligroso, porque quienes ahora se contentan y lo apoyan porque se sienten seguros o seguras, el día de mañana pueden encontrarse con parientes y familiares víctimas del régimen de excepción. Y el problema es que no hay un cuerpo jurídico, una institucionalidad que garantice que el único que va a la cárcel y ante el juez es el pandillero responsable de delitos condenados por el código. Sí. Padre, Bukele también ha vuelto a arremeter contra la comunidad internacional, sobre todo contra aquellas que defienden derechos humanos. ¿Qué implicaciones puede tener para el país esta situación y sobre todo en el marco del régimen de excepción? Bien, el tema no es nuevo, eso casi de todos los discursos suyos y de sus peones siempre salen diciendo lo mismo. Eso es relativo. Hacia adentro tiene ese discurso, hacia afuera está buscando la manera de ganar cierto espacio en la comunidad internacional. Es claro, ya lo han dicho, Washington está hablando con el gobierno. Lo que sucede, lo que le molesta es que le pidan cuentas. Y con ese discurso de soberanía e independencia trasnochado, porque esa soberanía no existe, es imposible, como he dicho al comienzo de la entrevista, ha aislado el país de los foros internacionales, ha aislado el país de la comunidad internacional y cada vez más se encuentra con hostilidad en la comunidad internacional. Él se la ha cultivado. Y en definitiva, eso tiene otra cara. El ministro de Hacienda está desesperado a ver quién le presta, porque no tiene dinero, no tiene liquidez. Y la cooperación internacional se le va secando, se va cerrando. El régimen ha podido salirse con la suya hasta ahora porque la comunidad internacional está preocupada con otros graves problemas. La guerra de Ucrania, con un componente nuclear, es más importante. Y Estados Unidos todavía no tiene claridad qué hacer con el Triángulo Norte. No la va a tener fácilmente, porque se le ha ido de las manos. Entonces, y en general Estados Unidos, América Latina no le interesa mucho. Está preocupado por otras razones, por otros problemas también. Y eso es lo que ha permitido que esto siga avanzando, pero la comunidad internacional también tendría que tener un papel más activo. La OEA, Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Pero, ya digo, están distraídos con otros problemas y también tienen cierta timidez o cierto desentendimiento. Y quizás piensen, bueno, ellos lo eligieron, ellos lo quieren, pues hay que se queden con él, ¿no? Pero sin apoyo internacional y sin respaldo internacional, el país tampoco es viable, es suicida cortar las relaciones con la comunidad internacional. Si uno observa bien, el presidente no viaja, no está presente en las cumbres, no participa en los foros internacionales, el país ha recortado toda su presencia en la comunidad internacional. Eso sí, tiene lobistas en Washington, cabilderos, que les paga una barbaridad de dinero para que mejoren la imagen en Washington. Lo logran en los sectores cercanos a los republicanos y a Trump, pero más allá de eso no avanza. Eso tiene repercusiones negativas para el país. Está el tema de la diáspora, del tema migratorio en Estados Unidos, el tema de las remesas, el tema de las becas. Tiene un montón de implicaciones. Cerrar el país a la comunidad internacional por ese discurso de
no se metan conmigo, yo sé lo que tengo que hacer. Es más, yo les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer. Eso a mí me parece suicida a mediano plazo. Sí. Padre, necesitamos hacer un breve corte en este momento. Luego de la pausa, también la población va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre las temáticas que estamos tratando. Recuerde, estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. A través de este medio también puede enviarnos sus mensajes. También tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779, y habilitaremos también nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. Permítanos un breve corte, regresamos de inmediato. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista de YSUCA. Esta mañana estamos hablando sobre el tema de independencia y está con nosotros el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Esta entrevista también está siendo transmitida a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerden nuestras líneas telefónicas, se las repetimos, 2275-9501, 2275-9502. Vamos a recibir una llamada en este momento. Buenos días, adelante. Buenos días, le escuchamos, amiga. Con relación al régimen de excepción que ha implementado el gobierno de El Salvador, sí, donde estamos viendo una vulneración de los derechos humanos, las personas que han fallecido, quería consultar, padre, estamos enfrentando un crimen de lesa humanidad. Muchas gracias, amiga. Le damos paso al padre para que pueda responder a esa pregunta. Mire, yo no soy experto en derecho internacional y en esos temas, pero entiendo que sí. Lo mínimo que el Estado es responsable de la vida y del bienestar de los reos. Todas las personas detenidas están bajo cargo directo del Estado y esa es una enorme responsabilidad que el régimen ha asumido al tener esa enorme cantidad de gente hacinada en malas condiciones, sin atención médica, sin alimentación adecuada. Ahí no solo los muertos, sino el hacinamiento el violentar los derechos mínimos de los detenidos, eso es responsabilidad directa del Estado. Sí, vamos a recibir una llamada más en este momento. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, ¿nos escucha? Hola. Bueno, parece que no tiene buena recepción en este momento. Vamos a intentar recuperar la llamada. Si nos puede volver a marcar, 2275-9501, 2275-9502. Tenemos más participaciones de la audiencia, esta vez a través de Facebook Live. Están manifestando, Klaus Nomi está diciendo en este momento a través de Facebook Live
ha manifestado que se debe realmente combatir la violencia con políticas públicas para la reinserción de las pandillas. También a través de WhatsApp nos están manifestando. Doy lectura a los mensajes. Buen día, muy buen análisis. Solo me gustaría preguntarle al padre si él cree que podría el FMLN estar gobernando con Bukele, ya que es una copia calcada del sistema que Nicaragua ha impuesto. Y al señor Ramiro Vázquez no se le ve por ningún lado. Saludos. Luego un mensaje más dice, buenos días y un saludo a su invitado. La juventud era el objetivo principal para las pandillas porque fortalecía su estructura. Y pregunta, ¿siente usted que la juventud son los principales beneficiados gracias al régimen de excepción? Y vamos a recibir una llamada más. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿nos escucha? ¿Aló? Sí. Sí, adelante, amigo. Está al aire. Quería dar una humilde opinión. ¿Cómo no? Adelante. Creo que la situación la que estamos viviendo en el país, creo que nos tenemos que preparar todo un pueblo y tomar decisiones que son cruciales para un país. Creo que lo que el padre habla es correcto. Creo que vamos a un caos total de una sociedad y un pueblo tiene que reflexionar, ¿verdad? Y tomar las cosas, pues obviamente en este caso, en el voto, en las elecciones, y tomar una conciencia colectiva para ver dónde vamos. O vamos al caos o vamos a un despertar total. Así es que yo le pido al pueblo que nos unamos en conciencia colectiva para que este país sea grande. Así es que muchas bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Le damos paso al padre si tiene comentarios sobre estas participaciones. Sí, tengo algún par de comentarios. El FMLN como partido no manda. El FMLN no manda ni volverá a mandar. El FMLN como arena están liquidados. Están liquidados políticamente y socialmente por su propia testarudez, porque no renovaron sus liderazgos, no lo quisieron, no lo permitieron. Y cortaron, se quedaron con la generación de la guerra, con la mentalidad de la guerra, y así les ha ido. Y entonces, además de la gestión mala, incompetente, corrupta que hicieron. De esa manera, Bukele encontró una brecha, la explotó muy bien y eso lo lleva al poder. Mucho menos pensar que Bukele y el Frente como partido puedan comer en el mismo plato, eso no es posible. Otra cosa es que hay liderazgos del Frente, uno en concreto, que sea cercano a Bukele, pero eso no significa que esté gobernando. La comisionada presidencial está muy vinculada a ese liderazgo. Entonces, pero eso funciona por lealtades personales, no por lealtades partidarias. Así como también están sus hermanos, están los venezolanos, están los socios allegados y también sectores del gran capital. Hay sectores del gran capital que están cercanos a Bukele, no sé si porque creen o no creen, pero sí se aprovechan del paraguas de Bukele para hacer sus buenos negocios. Y eso también sostiene al régimen. El capital, yo recuerdo, la ventaja de la edad es que uno recuerda muchas cosas o vivió muchas cosas, y si un régimen de los 70, no más, pongámoslo de los 80 o de los gobiernos del Frente, para ser más cercano, hubiese declarado un asueto como el que declaró Bukele, la ANEP hubiera lanzado unas diatribas contra el gobierno del Frente que serían portentosas, ¿no? Y ahora está sometida, dominada completamente. Curiosamente, esa asamblea que van a tener, el ENADE, esta vez no propone nada al gobierno, van a hablar de sus asuntos. Yo no digo que no hablen de sus asuntos, lo que quiero decir es que está también replegado, se han replegado, han aceptado y aprovechan en la medida de lo posible.
En ese sentido, como dictadura, hablo de dictadura porque hay reelección, una y quién sabe cuántas más. Eh, como dictadura militar represiva es igual a todas las dictaduras que hay. A Managua, Venezuela, ha habido cambios de constitución en América del Sur para permitir la reelección, en Honduras, y también hay aislamiento de la comunidad internacional como el de Corea del Norte. A mí me recuerda el modelo, el camino que quisiera seguir este régimen, me parece a veces muy similar al de Corea del Norte, que también es inviable, porque no está tan aislado de la comunidad internacional, depende de China y depende de Rusia y de otras pequeñas naciones de alrededor. Entonces, en ese sentido sí encontramos parecidos. La juventud es una de las principales víctimas de este régimen de excepción. Es una de las principales víctimas de la pandilla, del fenómeno de las pandillas, porque es una juventud, hasta donde yo puedo entender, que en gran medida no tiene oportunidades, no ve salidas, está marginada. Y la pandilla le ofrecía autoestima, identificación, pertenencia, acceso a ciertos bienes de consumo y se alistaron en las pandillas. Hay gente que al final también la droga, el tener un arma y quizás el gusto por la criminalidad. Pero eso no es toda la juventud. Y eso es lo que este gobierno no ha podido hacer. Distinguir entre el pandillero criminal y la juventud rebelde, inquieta. Y ahora, pues, ser joven prácticamente es un delito. Y respecto a la última intervención, yo diría que hay que recordar la historia, y a Martínez lo derrocó una movilización popular, una huelga y movilización. Pero los dictadores de Guatemala también cayeron por movilizaciones populares. El de Nicaragua no, eso está muy sólido de momento. Trujillo, todas las dictaduras, si uno comienza a mirar, todas las dictaduras van cayendo y la dictadura no es eterna. Lo trágico de la dictadura es que llega al poder prometiendo el cielo y la tierra, y cuando colapsa, por las razones que sea, porque no hay dictadura eterna, todas terminan. Cuando colapsa se lleva consigo todo lo que encuentra. Y los sobrevivientes son los que tendrán que pagar las consecuencias sociales, económicas y políticas. La deuda externa que ahora tiene El Salvador no la vamos a pagar nosotros, ya no estaremos, pero la van a pagar las generaciones jóvenes. Van a tener que apretarse el cinturón y pasar unos periodos de gran austeridad y de gran limitación económica, o hacer una reforma tributaria drástica progresista, es decir, que los que tienen más ingresos, paguen más, un sueño, pero es la única manera de llenar el hueco que está creando la deuda. Ya venía, pero Bukele la ha aumentado. Y eso le queda a las próximas generaciones. Sí. Padre, vamos a escuchar un audio que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Buen día. La demostración que hizo el presidente el 15 de septiembre, porque eso fue una demostración, no fue una celebración del 15 de septiembre, sino una demostración de fuerza, de dominio, de imperio. Eso fue muy caro y eso la ciudadanía debe de empezarlo a observar, todos esos detalles. El despilfarro que se está haciendo, el uso de recursos para demostrarle a saber a quiénes que él es fuerte. Porque si dice que tiene el 97%, entonces ¿para qué necesita hacer esas cosas, verdad? Tendría que hacer lo contrario, mostrar prudencia, modestia. Pero no, lo que está haciendo es demostrando que él es el único.
Bueno, gracias al amigo por este mensaje. Doy lectura a más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, buenos días, yo quiero preguntarle al padre, no he escuchado nunca opinar sobre la razón por qué les quitaron los 24 millones de dólares que le daban Arena y el FMLN a la UCA. Luego hay un mensaje más, dice, buenos días, ¿qué opinan sobre la exigencia que les hacen a los parientes de los privados de libertad para que lleven ese paquete de insumos básicos, papel higiénico, etcétera? ¿Y cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional ante la pretensión de Bukele a la reelección? Estas son las consultas que hacen, padre. Adelante. Bien, comencemos con los 24 millones. Ojalá nos hubieran dado los gobiernos de Arena 24 millones de dólares. Miren, la UCA estaría mucho mejor de lo que está. Esos 24 millones, y son 24, yo no lo tengo en la cabeza, fueron contratos para hacer la PAES y para dar capacitación a los maestros. No fue donación. Es mala intención seguir repitiendo esa historia. Hay otras instituciones de educación superior que sí reciben donativos y eso está en el presupuesto. Es cuestión de revisar el presupuesto. También aparecen los contratos con la UCA por servicios prestados y todos finiquitados correctamente. Por lo tanto, es necedad seguir insistiendo en ese tema. Es cierto, el desfile del jueves fue una demostración de poder, pero a mí lo que me llama la atención es si hay tanto poder, si está tan seguro de la popularidad, si va a reelegirse precisamente en virtud de esa popularidad, ¿por qué obligar a los empleados públicos a asistir a ese desfile? ¿Por qué poner retenes para que no llegue gente o entorpecer la movilización de la gente a la otra manifestación? Señal de inseguridad o intolerancia. Pero si fue, como dijo en el discurso, una gran celebración, donde había un gran espíritu de orgullo nacional, bueno, a las celebraciones no se obliga. Uno va a la celebración porque va contento, porque quiere participar. Por lo tanto, es contradictorio obligar a los empleados y además presionarlos para que abran páginas en las redes sociales difundiendo lo que ven en el desfile. Por lo tanto, además, él habla mucho de ese, en el discurso del espíritu de ese desfile, pero él no estuvo. Mandó a los ministros. Él no estuvo. Él se reservó para las 8 de la noche para echar el discurso desde Casa Presidencial. Es un presidente que no rehúye el contacto con la gente. Así es que eso por lo que toca a esa primera intervención. Y la otra, la comunidad internacional tiene responsabilidades porque hay una serie de acuerdos, una serie de intereses. Ningún país en esta realidad tan globalizada en la que estamos, ningún país puede sobrevivir encerrado, sin relaciones. Y eso es mutuo, es una relación que va y viene, no se puede aislar. He puesto el ejemplo antes de Corea del Norte. Corea del Norte piensa, porque tiene miedo a las influencias externas, tiene miedo a las películas, tiene miedo a las redes sociales, tiene miedo a que la gente piense de manera distinta a como quiere el régimen que piense. Y por esa razón tiene cerrado completamente el país. Pero no lo puede cerrar completamente porque le salva China y le salva Rusia y algún otro país pequeño. Pero sobre todo China y Rusia lo salvan. Pero hay también otros regímenes como Irán y los países del Golfo, los países árabes del Golfo, que tienen una censura muy estricta, porque tienen miedo que la gente piense, cambie de opinión, tenga idea de lo que ve, de lo que oye, de lo que experimenta. Y eso se palpa un poquito ya en El Salvador. Sí.
Padre, solamente una última participación más que nos llega a través de WhatsApp. Un comentario dice, buenos días al padre cardenal, y pregunta qué le espera al país que no tiene ni moneda propia, que para subsistir compra, pide préstamos, y cuando le cierren esos préstamos, ¿qué va a ocurrir? Consultan, padre. Yo no lo sé porque no soy adivino, pero yo tengo una hipótesis que el colapso financiero es cada vez más claro en el horizonte. Es decir, que el país no pueda pagar las deudas, no pueda cumplir sus compromisos, que se quede sin liquidez. Por ejemplo, el país importa mucho más que lo que importa. Esa brecha entre lo que importa y lo que exporta, con las exportaciones consigue dólares y las importaciones se pagan en dólares. Pero como importa más que lo que exporta, hay una brecha. Esa brecha la cubren las remesas en gran medida. Y lo que permite que el dólar circule son las remesas. En la medida en que la deuda y la iliquidez crezcan, y puede haber, digo yo, un colapso. Ahora, también es cierto que este tema económico, la economía es un barril sin fondo. Por mucho que uno se hunda, siempre hay más, el fondo se va moviendo, pero el hoyo es más profundo. En cualquier caso, quien va a pagar las consecuencias va a ser todo el área social, salud, vivienda, educación, empleo, infraestructura básica, agua potable, aguas servidas, todo es ahí donde va, porque el dinero se está yendo para otro lado. Entonces, va a ser catastrófico, me parece a mí. El futuro yo no lo veo promisorio, porque no hay señales claras. El único cambio, el presidente haya dicho, habló de cambios, pero no dijo qué cambios. El único cambio palpable es la desaparición de la pandilla en aquellos sectores donde efectivamente ha desaparecido. Y eso significa, por otro lado, la enorme cantidad de gente presa en unas condiciones infrahumanas, contrarias al derecho, y unas comunidades aterrorizadas. En la prensa se puede observar en los testimonios cómo la gente vive aterrorizada. Por lo tanto, esa seguridad, esa tranquilidad, solo afecta a sectores con ingresos medios e ingresos altos, que no son la mayoría. Es el único cambio que hay. Uno puede juzgar si ese cambio es bueno o no. Dice, estoy muy tranquila, ahora sí ya desapareció la extorsión. Pero lo demás, los servicios públicos, los servicios básicos, los salarios, las pensiones. Un tema, hace un año exactamente el presidente prometió la reforma de pensiones hasta el día de hoy. Entonces, los cambios importantes, hacer 2 polos turísticos con pretensiones de primer mundo en el litoral, uno con ruedas, y ha prometido otro, eso divierte un rato, y ahí solo puede ir el que puede pagar. Pero la mayor parte de la gente no tiene dinero para divertirse, porque tiene otras necesidades básicas, alimentación y salud, y pago de alquiler y agua y luz. Por lo tanto, yo me temo un colapso social financiero grave, pero no sé cuándo va a ocurrir ni cómo. Ojalá no pase porque va a ser terrible. Padre, y justamente ante esta falta de solución a los problemas estructurales y todas estas acciones por parte del gobierno y que ha vulnerado derechos humanos, se han tenido diversas protestas desde hace más de un año y bueno, justamente el 15 de septiembre del año 2021 hubo una multitudinaria marcha, miles de personas marcharon. Pero a partir de esas multitudinarias marchas justamente se han venido bloqueando cada vez más con retenes, con amenazas a diversas organizaciones. ¿Cómo ve usted el escenario del país en este sentido, padre?
Es lo que he dicho antes. Si tengo que obligar a ir a una supuesta celebración, también tengo que impedir que haya una contracelebración o una respuesta de un sector independiente. Los regímenes autoritarios son intolerantes por principio y por lo tanto reprimen. En este caso simplemente han entorpecido para bajarle volumen a esa protesta. Pero como dijo la persona que intervino hace un rato, todo depende de la movilización de la gente a nivel local, regional y nacional. Las dictaduras en buena medida caen cuando la gente se moviliza. Y pensemos en la misma Unión Soviética, aparte de una serie de situaciones económicas. La Unión Soviética económicamente fue inviable, hubo un colapso económico. Y en ese momento la gente se levantó y todo el régimen colapsó en cuestión de días. Si un régimen como la Unión Soviética puede hundirse de esa manera, es un ejemplo, es un referente que hay que tener. La dictadura exitosa tiene contentos a todos, a que están a favor y a los que están en contra, pero eso es imposible. Eso es imposible, no es contradictorio, por lo tanto al final es inviable. Sí. Padre, ¿qué se requiere en el país para que podamos hablar de que haya una verdadera democracia y una verdadera independencia desde su punto de vista? Para que haya verdadera democracia no solamente se necesitan elecciones, se necesita, ahora lo notamos, una institucionalidad fuerte, independiente, independencia de poderes, contrapesos y controles eficaces, libertad de información pública y algo que se suele olvidar. El nivel de vida de la mayoría de la población tiene que experimentar un cambio drástico. Mejores salarios, mejores empleos, mejores servicios públicos y un nivel de vida superior. Sin eso no puede haber democracia. La democracia tiene una dimensión económico, social, que se suele marginar y que no se puede marginar. Y dinero hay. Dinero hay. El asunto está que ese dinero está concentrado, no paga impuestos y también hay una corrupción rampante. Si no igual ahora como antes, y probablemente sea mayor, porque antes había ciertos controles, ahora no hay ningún control de la corrupción. Por lo tanto, si la corrupción siempre va a haber, porque la naturaleza humana tiende a la corrupción. Pero la corrupción se combate con instituciones independientes, competentes, que la persigan y la castiguen. El tema de la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional se resuelve con una reforma fiscal progresista, que vuelva Arena quitó una serie de impuestos que ahora hacen falta, que castigaban fundamentalmente a la gente de más dinero. Ya sé yo lo que va a decir el sector privado. El sector privado va a decir que se lo roban. Y es cierto, porque hay corrupción. Pero eso se puede evitar o se puede entorpecer mucho con unos contrapesos y unos controles. Pero tampoco hay que olvidar que buena parte de la corrupción en ella participa el sector privado por la serie de contratos, sobornos que se dan en las licitaciones, en las cuales participan los empleados públicos. Y es la cultura. Yo voy al cargo público a ver qué saco y cómo me compongo, y por eso meto a mis parientes y por eso trato de sacar lo que puedo. Pero el sector privado, que habla tanto de la libertad de la libertad del mercado, el mercado está comprometido, no es libre cuando hay en las licitaciones, cuando hay corrupción en las licitaciones, y hay mucha corrupción en las licitaciones, de eso no me cabe duda. Sí. Bueno, Padre Cardenal, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. De nada, que tengan buen día todos, todas.
Buen día para usted también. Gracias también a las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Ha quedado grabada a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, por si usted la quiere volver a escuchar o volver a verla. Y también estará disponible en nuestra página web, ysuca.org.sb. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta